Por segundo año consecutivo, Rajoy y el Partido Popular se olvidan de Extremadura a la hora de hacer los presupuestos generales del Estado. Pues lo que presupuesta Rajoy para Extremadura es la mitad de lo que presupuestaba el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Y la inversión por habitante es mucho menos de la mitad la de Rajoy, que era la de los socialistas cuando estábamos en el Gobierno de España. Si con el Gobierno del Partido Socialista se hacía una inversión por cada extremeño y por cada extremeña de 720 euros, con el Partido Popular de Mariano Rajoy, esos 720 euros caen a 296 por cada extremeño y por cada extremeña. Pero estaríamos gustosísimos y deseosos los socialistas de que algún alcalde del Partido Popular de una ciudad importante de Extremadura dé una rueda de prensa simulando un atraco y diga lo poco que en Madrid quieren en los presupuestos generales del Estado a esta región, a Extremadura, y todo lo que nos han recortado en inversión y en infraestructura para el futuro, pero sobre todo para el presente y para los problemas que tiene esta región. Estaremos encantados. Quizás han pasado pocos días. Estamos convencidos de que en los próximos días levantarán la voz a algún que otro alcalde conocido del Partido Popular y con larga experiencia para criticar lo poco que Mariano Rajoy quiere a esta tierra en los presupuestos generales del Estado. Monago se rinde porque le tiemblan las piernas ante Rajoy, no como otros mandatarios de comunidades autónomas también del Partido Popular, que han levantado el dedo para defender los intereses de sus territorios, pero sobre todo para darle soluciones a los ciudadanos a los que gobierna. Monago se rinde ante Rajoy y, desde luego, los socialistas no queremos que Extremadura y sus ciudadanos se rindan ni queremos que sus ciudadanos se resignen. Bastantes años de resignación tuvimos ya los extremeños y las extremeñas. Lo que queremos y exigimos desde el PSOE ante los presupuestos generales del Estado son soluciones y no mamandurrias que son las que recogen el texto, el proyecto para el año 2013.